disciplinario, en mérito a las consultas y preguntas que hemos tenido en la última sesión con mi interacción. Luego de ello vamos a introducirnos en los 10 precedentes, aproximadamente 10 precedentes disciplinarios obligatoria en mérito a las consultas y preguntas que hemos tenido vamos a recordar en la última sesión que antes del 14 de septiembre del año 2014, luego de ello vamos a era el panorama en el procedimiento administrativo disciplinario. Recuerden, 3 regímenes laborales en el sector público, en mérito a las generales y preguntas decreto legislativo 276, la última que hace carrera que antes del 14 de septiembre, decreto legislativo 728, aquel régimen de la actividad privada aplicado en el sector público, y el decreto legislativo 1057, conocido coloquialmente como régimen CAS, y que a la luz de la ley 31131 y al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ya hizo público su sentencia, tienen carácter indefinido aquellos CAS que realizan labores de carácter permanente. Sin embargo, antes del 14 de septiembre de 2014, en materia disciplinaria, miren la yuxtaposición de normas, miren el desorden normativo. Un claro ejemplo es el plazo de prescripción. Cuando hablábamos del plazo de prescripción de un trabajador del régimen de la actividad privada, 728, hablábamos del principio de inmediatez. No tiene plazo de prescripción antes del 14 de septiembre de 2014. Sin embargo, cuando hablábamos de un trabajador bajo el régimen normal del decreto legislativo 276, tiene un plazo de prescripción y era de 1 año. Esto cambió, como hemos dicho la semana pasada, con la vigencia del reglamento de la Ley de Servicio Civil. La ley se publica en el año 2013, la ley 30057, y es recién en el año 2014 que se aprueba su reglamento. La 11ª disposición complementaria final del reglamento establecía que las disposiciones vinculadas al procedimiento administrativo disciplinario, 11ª disposición complementaria transitoria, se aplica de manera transversal a los 3 regímenes laborales, ¿no? Cuando hablábamos de regímenes laborales generales, estamos hablando de decreto legislativo 728, decreto legislativo 1057 y decreto legislativo 276. Eso es a modo de repaso. Lo que no dijimos la semana pasada era el ámbito de aplicación del reglamento de la Ley del Servicio Civil. Y permítame citar, por favor, la 2ª disposición complementaria final del reglamento. Uno de los argumentos en el año 2014 e inicios del año 2015 era el siguiente. Me iniciaban un procedimiento administrativo disciplinario y el primer argumento de defensa era: yo no estoy en el régimen de servicio civil, mi entidad no ha transitado al régimen de servicio civil, por lo tanto no me pueden aplicar estas disposiciones, porque resultan ser incompatibles con mi régimen. Sin embargo, cuando uno revisa la 2ª disposición complementaria final del reglamento, nos establece qué libros se aplican de manera inmediata y transversal en el sector público. Recuerden, por favor, que cuando hablemos de recursos humanos en el sector público, hablamos de un sistema, del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Claro que sí, dentro de este sistema contamos con 7 subsistemas y el subsistema de gestión del empleo engloba el procedimiento administrativo disciplinario. Muy bien. Esta disposición complementaria final establece que el libro 1 se aplica de manera inmediata y transversal, indistintamente si la entidad ha transitado o no al régimen de servicio civil. Muestra de ello es que en nuestras entidades aplican, por ejemplo, el Plan de Desarrollo de Personas, el PDP, que se remite a la Autoridad Nacional de Servicio Civil como plazo máximo 31 de marzo de cada año. Otra muestra es la negociación colectiva, bueno, que luego fue declarada inconstitucional en referencia a esta ley, pero también tenemos gestión del rendimiento, procedimiento administrativo disciplinario. Entonces recuerden que el libro 1 del reglamento de la Ley de Servicio Civil se aplica de manera transversal, indistintamente si la entidad ha transitado o no al régimen de servicio civil. Gustavo, el libro 2
del reglamento de la ley de servicio civil puedo aplicar en la entidad? Depende. Si la entidad ya transitó al régimen de servicio civil, podrá aplicar el libro 1 y el libro 2. Muy bien. Habiendo hecho esta pequeña aclaración, vamos a recordar ahora el tema de la tipología de entidades. Recuerden que dentro del sistema administrativo de gestión de recursos humanos manejamos algunos conceptos que resultan ser un poco abstractos, ¿no? Un primer concepto es titular de la entidad. Por ejemplo, ¿quién era el titular de la entidad? La máxima autoridad administrativa. ¿Cómo puedo identificar a la máxima autoridad administrativa? Según mis documentos de gestión. En este caso, el reglamento de organización y funciones. Otro concepto, la tipología de entidades. Para el sistema administrativo de recursos humanos tengo entidades tipo A y entidades tipo B. Debiendo entenderse como una entidad tipo A, el pliego. Y como una entidad tipo B, los órganos desconcentrados o unidades ejecutoras. Esto en virtud a lo que establece la ley 28.411. ¿Sí? Muy bien. En el caso de SUNAR, entidades tipo A, la sede central, entidad tipo B, las zonas registrales. A lo largo de todo el Perú cuenta con 14 zonas registrales, órganos desconcentrados, unidades ejecutoras y cumplen con los requisitos para ser una entidad tipo B. ¿Cuáles son los requisitos? Primer requisito, tener un titular de la entidad. Segundo requisito, tener una oficina de recursos humanos o la que haga sus veces. Tercer requisito, según los documentos de gestión de la entidad, este órgano desconcentrado, unidad ejecutora, tiene que tener la facultad de contratar y de desvincular servidores. Y por último, ser considerada como una entidad tipo B por parte de la entidad tipo A. Gustavo, otro ejemplo, claro que sí, a manera de recordar, solo para recordar, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es pliego. El ministerio en sí, presupuestalmente hablando, es pliego. Y su órgano desconcentrado u unidad ejecutora es Provías Nacional. Ahora hay que ver si Provías Nacional cumple con los requisitos para ser tratada como una entidad tipo B. ¿Por qué es importante en materia disciplinaria distinguir entre una entidad tipo A y una entidad tipo B? Por las responsabilidades y competencia de las autoridades. Me explico. Si un trabajador de la entidad tipo B comete presuntamente una falta administrativa, tendrá que ser sometido a un procedimiento administrativo disciplinario con autoridades de la entidad tipo B. No resulta posible, en el caso de la diapositiva, que un servidor, se me ocurre un registrador público de la zona registral de Arequipa, sea sometido a un procedimiento administrativo disciplinario cuyas autoridades del PAT sean de la sede central. ¿Correcto? Entonces acá vamos a ver la competencia y nos va a ser de gran utilidad al momento de desarrollar los precedentes. Hablemos un poco, a manera de recordar, recuerden esta primera parte es para recordar, fortalecer los conocimientos ya aprendidos y también para poder interactuar al momento de la respuesta, poder responder sus preguntas. Vamos a hablar de las autoridades y de los protagonistas del procedimiento administrativo disciplinario. Empezaremos con la Secretaría Técnica. Recuerden que en la última sesión que tuvimos mencionábamos que la Secretaría Técnica era una especie de fiscal administrativo. Claro que sí. Esta persona encargada de realizar toda la investigación, encargada de recopilar los elementos de convicción, que llegado el momento me va a permitir concluir dos cosas, ¿no? O recomiendo el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario o en su defecto declara no al lugar a trámite el expediente y por lo tanto lo archiva. Habíamos mencionado también que una de las obligaciones de la Oficina de Recursos Humanos es remitir un informe situacional al jefe de recursos humanos, ¿no? De manera semestral. Es decir, Secretaría Técnica forma parte funcionalmente de la Oficina de Recursos Humanos, por lo tanto está en la obligación de remitir 2 veces al año, junio y diciembre,
un informe situacional de los expedientes. ¿Por qué? Porque la Oficina de Recursos Humanos tiene que hacer fiscalización de los expedientes. Si están prontos a prescribir, cómo se están atendiendo los plazos, que si bien son plazos ordenadores en cuanto a la emisión de el informe de instrucción y el informe de sanción, resulta necesario tener cierto control a fin de evitar ¿qué? La prescripción. Entonces, conclusiones sobre la Secretaría Técnica: es un órgano de apoyo, no es una autoridad del procedimiento. Este órgano de apoyo se encarga de ¿qué? De recopilar los elementos de convicción, que llegado el momento me va a permitir recomendar el inicio de un PAT o, en su defecto, archivar el expediente. Habíamos dejado, no tarea, habíamos dejado una recomendación en la última sesión. Revisar quién designó a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Gustavo, ¿por qué es importante verificar la persona, autoridad o funcionario que ha designado a la Secretaría Técnica del PAT? Y para ello hemos traído a colación el informe 1466 del año 2017 y la resolución de primera sala 1603 del año 2016, los cuales llegan a la conclusión de que una designación indebida de la Secretaría Técnica genera la nulidad de todo el procedimiento administrativo disciplinario. Gustavo, de ser cierto esto, ¿cómo puedo verificar? Recuerden que la persona, la autoridad competente para designar a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios es el titular de la entidad. En el caso de gobiernos locales, el gerente municipal. En el caso de los gobiernos regionales, el gerente regional. Yo espero muy ansioso, por favor, sus preguntas para que me comenten cómo es en sus entidades, ya que habíamos hecho referencia a esto en la última sesión. Muy bien. Continuamos. Vamos a hablar de las autoridades del PAT. Hubieron muchas preguntas, gracias por ello, en la última sesión sobre la competencia. Para poder entender quién es la autoridad de un procedimiento administrativo disciplinario, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cuál es la prognosis de sanción? ¿Qué es la prognosis de sanción? Es el ejercicio que realiza el secretario técnico una vez que recomienda el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. Yo voy a pedir por favor a Dayana. Dayana, si me permites el nombre de cualquiera de los participantes de esta tarde. José, ¿cómo estás? Buenas noches. José, tú eres el secretario técnico de una entidad, ¿correcto? Estás investigando una denuncia en contra de Gustavo Rico. Tu labor, José, es recopilar los elementos de convicción suficientes, tanto de cargo como descargo, para que llegado el momento recomiendes el inicio de un PAT o, en su defecto, declares no al lugar a trámite y por lo tanto archivas. Muy bien, José. Vamos en este escenario, escenario 1. José recopila todos los medios probatorios, verifica de alguna manera las testimoniales, solicita información de manera interna y externa y llega a la conclusión de que existe elementos suficientes para recomendar el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. José tiene esa convicción y señala lo siguiente: de llegarse a demostrar la responsabilidad administrativa disciplinaria de Gustavo Rico, amerita imponerle una sanción de suspensión. Entonces, José, ¿qué hacemos? Vamos al cuadro y verificamos. En el caso de que la prognosis de sanción sea una suspensión, el órgano instructor es el jefe inmediato y el órgano sancionador es el jefe de recursos humanos. Vamos a hacer otro ensayo. Veamos. José, luego de toda tu investigación, llegas a la conclusión de que sí existe mérito para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario en contra de Gustavo Rico. Sin embargo, en esta ocasión, la prognosis de sanción de José es una destitución.
De llegarse a demostrar la responsabilidad administrativa y disciplinaria de Gustavo Rico, recomiendo imponer una sanción de destitución. Este ejercicio es la prognosis de sanción. Entonces, veamos el cuadro. Si la prognosis de sanción es una destitución, ¿quién es el órgano instructor? El jefe de recursos humanos. ¿Quién es el órgano sancionador? El titular de la entidad. De modo que, para poder identificar órgano instructor y órgano sancionador, lo más rápido es saber cuál es la prognosis de sanción. Gustavo, en el caso de amonestación escrita, el que instruye y sanciona es la misma autoridad. Recae en el jefe inmediato. Muy bien. Continuamos. Tipo de sanciones, de manera muy rápida. Tengo amonestación verbal y escrita, suspensión y destitución. Recuerden, las amonestaciones verbales no requieren ser materializadas. Las amonestaciones verbales no pueden ser como estas, no pueden estar en un documento escrito, porque dejarían de ser una amonestación verbal a pasar a ser una amonestación escrita, y una amonestación escrita requiere un procedimiento administrativo disciplinario previo. Pregunta de examen, probablemente. Una amonestación escrita requiere un procedimiento administrativo previo, donde le otorgue la oportunidad al presunto infractor a presentar su defensa, a presentar sus descargos. Y una amonestación verbal no requiere un procedimiento administrativo previo, sino que esto se impone de manera espontánea y directa al subordinado. La sanción de suspensión implica la suspensión perfecta del vínculo laboral. El empleador deja de pagar la remuneración. ¿Por qué? Porque el servidor sancionado no está ejerciendo o no está prestando un servicio efectivo. ¿Y qué nos dice la tercera disposición complementaria final de la ley 28.411? Que el Estado, en calidad de empleador, solamente paga por prestación efectiva de servicios, salvo excepciones señaladas en la norma, ¿no? Por ejemplo, vacaciones, por ejemplo, licencias. Entonces, la suspensión implica el cese de las prestaciones recíprocas de las partes de la relación laboral. Esto va desde un día hasta 365 días. Por último, tenemos la sanción de destitución, lo cual tiene dos efectos, ¿no? Primer efecto, la extinción del vínculo laboral a partir del día siguiente. Gustavo, pero si yo presento un recurso de apelación, lamentablemente, en los procedimientos administrativos disciplinarios, los medios de impugnación se aceptan, pero sin efecto suspensivo. Si yo dejo consentir esta sanción de destitución, acarrea otro tipo de sanción accesoria. Estoy hablando de la inhabilitación. ¿Qué debo entender por sanción consentida? Que habiendo presentado el recurso de impugnación, el Tribunal del Servicio Civil le da la razón a la entidad. O que de repente no pude presentar el recurso de apelación dentro del plazo legal, que son 15 días. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la falta, y esto solamente a manera de repaso para poder introducirnos a los precedentes. Recuerden que una de las manifestaciones del ius puniendi del Estado es el derecho penal. El procedimiento administrativo disciplinario también. Vamos a participar e interactuar un poco. Estimada Dayana, por favor, mencióneme un nombre de una de las personas que nos acompañan esta tarde. Guillermo, estimado Guillermo, ¿cómo estás? Guillermo, vamos a ponerlo acá. Guillermo. Guillermo, si revisamos nuevamente, solo a manera de repaso, artículo 106 nos habla del homicidio simple, ¿correcto? Código penal. Cuando uno revisa el artículo 106, nos habla de un supuesto de hecho y también de una consecuencia jurídica. ¿Qué significa, Guillermo? Que el supuesto de hecho es el que mata a otro. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Esa es la consecuencia jurídica. De modo que cualquier ciudadano de a pie sabe que el que mata a otro tiene una consecuencia
de pena privativa de la libertad. Solamente a manera de repaso, en el procedimiento administrativo disciplinario, este silogismo, esta estructura del tipo no se ve presente. En el procedimiento administrativo disciplinario vamos a encontrar supuestos de hecho. Vamos a encontrar faltas disciplinarias. Pero estas faltas disciplinarias adolecen de una consecuencia jurídica. Me explico. Por ejemplo, voy al artículo 85 de la Ley del Servicio Civil y encontraré un catálogo de faltas disciplinarias. Tengo, por ejemplo, el incurrir en acto de violencia en contra de mis compañeros o superior jerárquico, la negligencia en el desempeño de funciones, el incumplimiento del horario y la jornada de trabajo, el acoso sexual. Pero pregunto, ¿estas faltas disciplinarias, estos supuestos de hecho, tienen una consecuencia jurídica? Guillermo, si yo te imputo negligencia en el desempeño de funciones, por ese actuar presuntamente negligente, ¿tú tienes certeza por cuánto tiempo te voy a sancionar? ¿Por 3 meses, 1 mes, 4 meses? No, no hay certeza. Entonces Guillermo preguntará válidamente, si no existen sanciones tasadas, ¿cómo es que en el procedimiento administrativo disciplinario se llega a concluir con una sanción? La respuesta, estimado Guillermo, y a todos los que nos acompañan esta noche, es de que el legislador ha previsto que el PAD tenga un modelo donde el órgano sancionador sea el facultado de manera discrecional y motivada a determinar el tipo de sanción y el quantum de la misma. En el caso de una suspensión. Tranquilos que lo vamos a ver más adelante a mayor detalle. Las faltas disciplinarias para los servidores. Recuerden, esto lo vamos a ver en precedentes. Faltas disciplinarias que se sancionan con suspensión y destitución. Pero no te dice negligencia si se tiene que sancionar con destitución o si la negligencia tiene que ser sancionada con suspensión de 1 mes o 2 meses. ¿Se dan cuenta la diferencia? Las faltas no están tasadas. Y para el caso de ex servidores, los ex servidores solamente pueden ser sancionados con una inhabilitación. Y en este extremo de la presentación de nuestra sesión de esta noche, quiero hacer una pequeña pausa. Porque como habíamos anticipado, existe en el sistema administrativo de recursos humanos, existen varios conceptos que tenemos que interiorizar. Ya hemos hablado de tipología, hemos hablado de titular de la entidad y ahora vamos a repasar el término ex servidor. Rápidamente, estimada Dayana, ¿me permites por favor un nombre? Teresa, ¿cómo estás, Teresa? Buenas noches. Teresa, Guillermo. Si yo les pregunto esta noche qué entienden por ex servidor, lo más probable es que me respondan lo mismo que todos los gestores de recursos humanos en el año 2014 e inicios del año 2015. Ex servidor, Gustavo, es aquella persona que ya no tiene vínculo laboral con la entidad, ¿no? Semánticamente es eso. Pero para el procedimiento administrativo disciplinario, ex servidor no es aquella persona que no tiene vínculo con la entidad. Ex servidor es aquella persona que no teniendo vínculo con la entidad comete una falta de carácter disciplinario. Pero cuidado, no cualquier falta disciplinaria, sino aquellas que están contenidas en el artículo 262 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Decreto Supremo 004-2019-JUS. Repito, la condición de servidor o ex servidor en el procedimiento administrativo disciplinario va a depender mucho de la respuesta a esta pregunta. Al momento de la comisión de los hechos, estimada Teresa, ¿esta persona tenía condición de servidor o de ex servidor?
tenía la condición de ex servidor. Muy bien, es decir, que no tenía vínculo con la entidad. Pero la falta que le estás imputando, ¿está en este artículo? Sí está. Entonces, para el PAD, debe ser tratado como ex servidor. Segundo escenario, Teresa. Esta persona, al momento de la comisión de los hechos, objeto del disciplinario, ¿qué condición tenía? Tenía vínculo laboral, Gustavo. Sin embargo, durante el procedimiento administrativo disciplinario se desvinculó de la entidad. Y al desvincularse, ya significa que es un ex servidor. No, Teresa. Porque cuando esa persona, al momento de la comisión de los hechos, tenía la condición de servidor, tiene que ser tratado durante todo el procedimiento administrativo disciplinario como servidor. Ex servidor para el PAD será únicamente aquella persona que, no teniendo vínculo, comete una falta de carácter disciplinario tipificada en el artículo 262. Muy bien. Ahora Teresa, válidamente, igual que Guillermo y todos ustedes, se preguntarán, ¿cómo es posible que una persona que ya no tiene vínculo con la entidad, es decir, ya no hay prestaciones recíprocas entre empleador y trabajador, puede cometer una infracción que amerite un PAD? Si es posible, veamos un ejemplo. Miremos la diapositiva. Caso hipotético, ¿no? Algunos rasgos pueden ser extraídos de la realidad. ¿Recuerdan el caso de Leche Gloria, Leche Pura Vida? Muy bien. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver el caso de Sunedo. Es un caso de la vida real. Hay un pronunciamiento de la primera sala del Tribunal del Servicio Civil. Resulta que un especialista de Sunedo, que brindaba informes técnicos para la acreditación de las universidades, decide desvincularse de Sunedo. Y como el mercado laboral es grande, comienza a firmar contratos, ¿no?, con diversas entidades, contratos de locación de servicio. Por ejemplo, Universidad de SAM, por ejemplo, la UTP, la UPN, también estaba la Universidad USIL. Miren el supuesto, una persona que formaba parte del proceso de acreditación de universidades en Sunedo se desvincula y luego comienza a firmar contratos con estas universidades. La pregunta es, ¿este especialista debe ser sometido a un procedimiento administrativo disciplinario? Veamos qué nos dice el artículo 262. Después de los 12 meses de haber concluido su vínculo laboral con una entidad, las autoridades no pueden vincularse, contratar de manera directa o indirecta con algún administrado que se haya personado a un procedimiento resuelto con su participación. A la conclusión que llega el Tribunal de Servicio Civil es de que, si bien es cierto, este especialista en acreditación no tiene la condición de autoridad, pero formó parte del procedimiento de acreditación de estas universidades. Y, oh casualidad, luego se desvincula de Sunedo y pasa a suscribir contratos con estos administrados. Por tanto, recuerden que miremos la pizarra. Recuerden que en la administración pública existen restricciones tanto al ingreso como a la salida, ¿no? Por ejemplo, una restricción al ingreso es no tener una sanción vigente, una sanción de inhabilitación. Pero una restricción al salir de la administración pública es la famosa y ya conocida teoría de la puerta giratoria. Lo pueden encontrar en la doctrina. ¿Qué significa esta teoría de la puerta giratoria? Si bien es cierto, yo me despido de la entidad, extingo mi vínculo laboral, luego no me puedo vincular con una persona jurídica que haya sido administrado en un procedimiento donde he participado. Recuerden que en la administración pública se pueden hacer supervisiones, ¿no? Se pueden hacer validaciones y acreditaciones. En el caso de Sunedo se da la licencia, la acreditación. En este caso, este especialista había formado parte de diversas acciones de supervisión en contra de los que ahora vienen a ser sus empleadores.
Entonces, a criterio de SUNEDU y a criterio del Tribunal del Servicio Civil, este especialista sí estuvo bien sancionado. Continuemos. Vamos a entrar ya a la fase del procedimiento administrativo disciplinario, con esto vamos a terminar, y luego ingresaríamos a lo que son los precedentes de observancia obligatoria en materia disciplinaria. Solamente recordemos que la fase de investigación preliminar está a cargo de la Secretaría Técnica. Se comete una presunta falta administrativa. Esta falta administrativa puede ser por acción o por omisión. Artículo 98 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Existen faltas disciplinarias que se cometen por omisión. La falta del deber de cuidado, por ejemplo. Se comete la falta disciplinaria y llega a la Oficina de Recursos Humanos. ¿Cómo llega a la Oficina de Recursos Humanos? Puede ser por una denuncia directa, puede ser por una denuncia anónima, puede ser por un informe del órgano de control institucional. Luego se remite a Secretaría Técnica. ¿Por qué es Secretaría Técnica la responsable, la única, de manera excluyente, responsable de hacer el informe de precalificación, de hacer la investigación? Luego de ello, se decide o recomendar el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, o en su defecto se declara no al lugar a trámite y se archiva. ¿Qué cosas pueden pasar durante esta etapa? Esto vamos a mencionar cosas adicionales a la sesión anterior. ¿Qué cosas pueden pasar? ¿Qué sucede si Guillermo, en su calidad de secretario técnico del procedimiento administrativo disciplinario, concluye que no hay mérito? No hay elementos de convicción, Gustavo, por lo tanto archivo el expediente, declaro no al lugar a trámite. Sin embargo, a los meses más tarde, Guillermo se desvincula de la entidad y contratan a otra secretaria técnica o designan a otra secretaria técnica. Esta secretaria técnica revisa los expedientes y llega más elementos probatorios respecto al procedimiento que fue archivado en su momento por Guillermo. La nueva secretaria técnica va a disponer reabrir el expediente y iniciar una nueva precalificación. ¿Es posible? Claro que sí es posible. Gustavo, pero eso no es una vulneración al principio non nebis in idem. No es una vulneración al principio non nebis in idem porque estamos en la etapa preliminar. El principio non nebis in idem se aplica a criterio de la Autoridad Nacional de Servicio Civil con reiterados informes cuando el procedimiento ya está instaurado. Acá el procedimiento todavía no tiene vida. Estamos en la etapa preparatoria, preliminar, donde o se decide recomendar el inicio de un PAD o lo archivamos. Entonces, un nuevo secretario técnico sí puede reabrir un expediente archivado por otro secretario técnico, siempre y cuando exista elementos de convicciones nuevos, ¿no? Muy bien. Pasamos a la fase instructiva, lo van a encontrar en el artículo 106 del reglamento. Y lo que nos establece en esta etapa es la obligación que tiene el órgano instructor de remitir el acto de inicio del PAD. Muchas veces nos preguntan, ¿cómo se inicia un procedimiento administrativo disciplinario? ¿Cuál es la forma? ¿Debo de iniciar con una resolución? ¿Debo de iniciar con un oficio? ¿Debo de iniciar con una carta? En mi entidad lo hacen con un documento que tiene el formato de un informe. ¿Cuál es la forma adecuada? Al respecto, la Autoridad Nacional de Servicio Civil y el Tribunal no han señalado que debe ser un acto resolutivo, no han señalado que debe ser un oficio o una carta. Lo que sí ha establecido es la necesidad de respetar la estructura de un acto de inicio señalada en la Directiva 02/2015. Hay que identificar al presunto infractor, hay que identificar la norma presuntamente vulnerada, ¿no? Hay que establecer cuál es la prognosis de sanción, cuáles son los elementos probatorios que justifican el inicio de un PAD. Esa estructura sí hay que respetar. En cuanto a la forma, no se ha establecido nada, entonces podríamos evitar una nulidad cuando respetemos la estructura señalada en la Directiva 2/2015, más que respetar la formalidad de una resolución o darle la forma de un acto, de un formato de carta o oficio.
Otra de las cosas que podemos decir en esta etapa es de que el acto de inicio, recuerden por favor, no es un acto administrativo. Y al no ser un acto administrativo, no puedo impugnarlo. Gustavo, ¿por qué no es un acto administrativo? Ya la Autoridad Nacional de Servicio Civil se ha pronunciado al respecto y ha señalado que este acto no se pronuncia sobre el fondo. Se está iniciando el procedimiento y le estoy otorgando la oportunidad al presunto infractor a ejercer su derecho de defensa. Muchos cometían el error que cuando le inician un PAT, impugno el acto de inicio. Esa impugnación era declarada improcedente. Entonces lo que voy a generar es dilatar el procedimiento. Se notifica el acto de instauración. La semana pasada dimos varias recomendaciones, señalamos que la notificación, ¿qué tiene que respetar? El texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es importante, importante. Se presentan los descargos, en los descargos, tanto de fondo como de forma, fundamento de hecho como de derecho, y luego el expediente queda expedito para emitir un informe de instrucción. Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando se inicia el PAT. Claro que sí. A lo largo de la experiencia podemos extraer estas recomendaciones, ¿no? Es necesario acreditar una correcta diligencia de notificación. Recuerden, la notificación no puede ser directamente en el trabajo, la notificación no puede ser directamente en el correo electrónico institucional, porque para ello previamente tengo que tener la autorización. Y así hubiese estado autorizado, necesito el cargo de confirmación. Si no me confirman la notificación vía correo electrónico, me veo en la obligación de notificarlo físicamente. Pero en resumidas cuentas, cuando hablemos de notificación, tenemos que acudir al tubo del LLPAG. Respetar el carácter subsidiario de las notificaciones, el orden de prelación que existen para evitar futuras nulidades. El acto o resolución de inicio es impugnable, ya lo hemos señalado. El documento debe contener los cargos que se le imputan y los documentos que se sustentan. Claro que sí. Muchas veces con el apuro, el acto de inicio solamente tiene el informe de precalificación. Sin embargo, no se adjuntan todos los medios probatorios o elementos de convicción que han servido para sustentar esta instauración. De modo que generan una indefensión al presunto infractor. Lo que podría decir el presunto infractor es de que se rehaga la notificación. Incluso algunos dicen, bríndame más días porque no me estás brindando todos los elementos probatorios para poder ejercer un adecuado uso de mi derecho de defensa. Entonces no hay que olvidar, va el acto de inicio, el informe de precalificación y todos los documentos que sustenten esta decisión. Estamos ya en la fase sancionadora, ante el supuesto que el órgano instructor ha continuado con el procedimiento en el sentido de recomendar ratificar la sanción inicial. El órgano sancionador, recuerden, tiene la obligación de remitir el acto de instauración, el informe de instrucción al presunto infractor. ¿Por qué? Porque el presunto infractor tiene el derecho a saber cuál es el análisis que se ha dado a los descargos. ¿Cuáles son los fundamentos para descartar sus descargos? Asimismo, en esta etapa, el presunto infractor tiene la oportunidad de solicitar el uso de la palabra mediante el informe oral. Una de las cosas que siempre recomendamos que en el informe oral no podemos venir a replicar o a repetir lo que ya dijimos en los descargos. El informe oral tiene que ser utilizado de manera muy, diría yo, estratégica, ¿no? Porque el informe oral tiene que servir para generar convicción al que hoy en día viene a ser el órgano sancionador. Por eso que cuando uno presenta los descargos con el órgano instructor, siempre es bueno dejar algún argumento de convicción para la fase sancionadora. Porque al final y al cabo, el que me va
emitir la sanción o el que va a decidir el archivo del expediente es el órgano sancionador. Entonces, recomendación, no repetir lo mismo que ya está escrito en los descargos, sino dar una afirmación o un concepto, un medio probatorio distinto. Recuerden que el procedimiento administrativo disciplinario tiene etapas que no son preclutorias. Significa que en cualquier momento del procedimiento yo puedo incorporar un nuevo elemento de convicción, un medio de prueba que permita demostrar que no soy culpable de los hechos que se me imputan. ¿Sí? Muy bien. Y por último tenemos la fase de impugnación. Recurso de reconsideración, recurso de apelación. ¿Qué particularidades habíamos encontrado la última semana? Que cuando se trata de recursos de reconsideración hay que presentar prueba nueva. ¿Ante quién? Ante la autoridad que me sancionó. Si no presento prueba nueva, este recurso va a ser declarado improcedente. Cuando hablemos recurso de apelación, ¿qué hemos mencionado? Veamos la pizarra. Solamente a modo de recordar. Recurso de apelación. Tenemos tres tipos de sanciones que requieren un PAD, ¿verdad? La amonestación escrita, la suspensión y la destitución. Estimada Dayana, por favor, ¿me brinda su nombre? Hola Eloy, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta noche. Eloy, cuando estemos hablando de recursos de apelación, solamente la sanción de suspensión y destitución suben al Tribunal del Servicio Civil. Recuerden. Gustavo, dirá Eloy, ¿y la amonestación escrita? Eloy dirá, yo tengo derecho a la doble instancia, artículo 139 de la Constitución Política. Gustavo, quiero presentar un recurso de apelación en contra de la amonestación escrita. ¿Quién es el llamado a atender este recurso? Estimado Eloy, esto se queda en la entidad, no sube al Tribunal de Servicio Civil. ¿Quién lo resuelve? La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces. ¿Sí? ¿Qué cosas adicionales habíamos señalado sobre esta etapa en el PAD? Y ya para entrar a los precedentes. Habíamos señalado de que cuando yo tengo una decisión favorable por parte del Tribunal del Servicio Civil, tengo derecho a solicitar el reembolso de los costos en el plazo de 3 días. Lo que no se dijo la semana pasada es de que existe otra manera de solicitar la asesoría legal. Veamos. Síganme por acá en la pizarra, por favor. Una primera manera es el reembolso de los costos. ¿Correcto? Significa que si yo subo al Tribunal de Servicio Civil y me da la razón, me van a reembolsar todo lo que he gastado por contratar a un abogado o abogada. Pero existe otra manera. Resulta que el artículo 39 de la Ley del Servicio Civil establece los derechos de los servidores civiles. Y uno de los derechos, estimado Eloy, Guillermo y todos los que nos acompañan, es de poder contar con asesoría legal. Cuando somos sometidos, ya sea en la vía penal, en la vía civil, en la vía administrativa, incluso en el PAS, incluso en la vía arbitral, cuando somos sometidos de manera directa, indirecta o como testigos en estos procesos, toda vez que en el desarrollo de nuestras funciones nos hemos visto involucrados de alguna manera en estas vías, tenemos el derecho de tocarle la puerta al empleador y solicitar una asesoría o defensa legal. Como lo escuchan, si yo soy sometido a un proceso penal o a un proceso disciplinario, puedo solicitar, en virtud del artículo 39 de la Ley de Servicio Civil, el derecho a la defensa o asesoría legal. Esto implica que la entidad, en el plazo de 10 días, se pronuncie si me va a otorgar el derecho o no.
¿Cuáles son las condiciones? Que si me están iniciando un procedimiento administrativo disciplinario, sea en mérito a la ejecución de mis funciones, ¿no? No podría ser, por ejemplo, el incumplimiento del horario y la jornada de trabajo. Me inician un PAD y voy a solicitar el derecho a la defensa y asesoría legal. No, podría ser negligencia en el desempeño de funciones. La entidad me está imputando que presuntamente he sido negligente al ejecutar mis funciones. Entonces, sí hay una relación directa. Una vía penal no podría ser, por ejemplo, omisión a la asistencia familiar. Voy a tocarle la puerta a la entidad para que me brinde asesoría o defensa legal. No. La asesoría y la defensa legal tiene que estar relacionada de manera directa al cumplimiento de mis funciones. Por el cumplimiento de mis funciones, me he visto inmiscuido, me he visto involucrado en estos procesos. Entonces, la entidad decidirá en plazo de 10 días si te otorga o no el derecho a la defensa. Si te otorga, tú puedes proponer a un abogado especialista y también puedes proponer sus honorarios. Pero cuidado, porque también tiene candados. ¿De qué manera tiene candados? Por ejemplo, contraten a Gustavo Rico porque es especialista en la materia. La propuesta de su remuneración o de su contraprestación es 10.000 soles para este procedimiento administrativo disciplinario. La entidad lo autoriza y dice, ok, está bien. Giran la orden de servicio y todo. Pero el servidor que solicita este derecho tiene que firmar una declaración de reembolso donde se compromete a devolver el monto entregado a título de defensa y asesoría si es que se llegase a demostrar su responsabilidad. Como lo escuchan, si se llega a demostrar la responsabilidad en la vía disciplinaria de esta persona que ha solicitado el derecho a la defensa y asesoría, tiene que reembolsar. Si absuelven, lo archivan el expediente, no reembolsa. Entonces, acá hay que ser muy transparentes. Ningún abogado podría llegar a afirmar que va a ganar el proceso disciplinario. Eso sería un poco utópico, ¿no? Un poco negligente incluso. Porque el procedimiento administrativo disciplinario en algunos extremos resulta ser subjetivo. Pero sí existe una manera de poder garantizar al presunto infractor, en este caso, cliente, de que el procedimiento administrativo disciplinario se va a ganar. Claro que sí. ¿Cuál es ese elemento? La prescripción. ¿Por qué? Porque la prescripción es objetiva. Es unir dos hitos y verificar si está prescrita o no la acción disciplinaria. Entonces, mi recomendación es, si ustedes tienen la oportunidad de asumir una defensa de un procedimiento administrativo disciplinario y encuentran que ya está prescrito, soliciten el derecho a la defensa y asesoría legal. ¿Por qué? Porque van a tener la certeza que sí van a ganar. Pero si el procedimiento administrativo disciplinario no está prescrito, no sugiero solicitar este derecho a la defensa o asesoría legal, porque basta que lo sancionen con una amonestación escrita, el cliente va a tener que reembolsar el monto. Muy bien. Vamos a entrar ahora a ver los precedentes de observancia obligatoria emitidos por la Sala Plena de Tribunal de Servicio Civil. Pero antes de hablar del precedente en sí, hay que saber un poco la coyuntura del Tribunal de Servicio Civil. Recuerden que el Tribunal de Servicio Civil forma parte del sistema en calidad de segunda y última instancia administrativa, ¿no? Y al ser segunda instancia administrativa, no es que vea todas las materias o los conflictos que se generen entre el empleador público y el servidor. Solamente puede ver estas 4 materias. Dentro de esas materias tenemos al procedimiento administrativo disciplinario. Esto no siempre fue así. Les voy a explicar el por qué. Cuando el Tribunal de Servicio Civil entra en funciones en el año 2010, la primera sala se encargaba de todas las materias, incluidas las materias de carácter remunerativo. Claro que sí. Por ejemplo, si Gustavo Rico cesaba de la entidad, tiene derecho
a la liquidación de sus beneficios sociales. Si soy un trabajador CAS, tengo el derecho al reconocimiento y pago de mis vacaciones truncas o no gozadas. Esa liquidación me enviaban, se hacía el pago, pero yo podría refutar y decir que hay un mal cálculo en la liquidación. ¿Cómo refutaba? Mediante un recurso de apelación. El recurso de apelación en contra de liquidaciones subía al Tribunal de Servicio Civil. Pensiones igual. Todo lo que tenga carácter remunerativo o incidencia económica ante conflicto con mi empleador, subía al Tribunal de Servicio Civil. En el año 2011, ambas salas veían todas las materias a nivel nacional. Régimen disciplinario, incorporación en la carrera, progresión en la carrera y término en la carrera, incluido el tema económico. Sin embargo, hay un hito importante en cuanto a la competencia del Tribunal de Servicio Civil que amerita mencionarlo. Año 2013. La ley de presupuesto para el ejercicio 2013 le quita la competencia en materia económica al Tribunal del Servicio Civil. Y solamente se queda con estas materias. Repito, veamos la pizarra, por favor. Desde el año 2011 hasta el año 2012, el Tribunal del Servicio Civil veía todas las materias, todos los conflictos que se generen dentro de la relación laboral entre el trabajador y la entidad. En el año 2013, al término del año 2012, se emite la ley de presupuesto. Por eso es que a partir del 2013 hasta la fecha, el Tribunal de Servicio Civil ve todas las materias, todos los conflictos, a excepción de conflictos que tengan contenido económico. Dicho esto, se nos puede presentar una pregunta. Guillermo, ¿no? Guillermo de repente nos dice, Gustavo, si el día de hoy tú te desvinculas de la entidad, puede ser una renuncia, y no estás de acuerdo con la liquidación que se te está dando, puedes impugnar. Claro que sí, puedo impugnar. ¿Por qué ese derecho no lo voy a perder? ¿Está dónde? Guillermo, artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Pero ahora hay que ver quién es el competente. Aplicamos el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Quién emite la liquidación? Probablemente la Oficina de Recursos Humanos. Cuando se presenta un recurso de apelación, según el tubo del LPAG, ¿quién es el llamado a abocarse para responder y resolver este recurso de apelación? El superior jerárquico. ¿El superior jerárquico de quién? De la autoridad que emitió el acto objeto de mi recurso. Por lo general, ¿quién es el jefe inmediato del jefe de recursos humanos? El OGA o el director general. Entonces, estas autoridades son las llamadas para atender mi recurso de apelación en temas económicos dentro del sistema administrativo de recursos humanos a partir del 2013. Ya no el Tribunal de Servicio Civil. Entonces, no cometamos el error que cuando tengo un conflicto cuya naturaleza sea económica, no voy a pretender que mi recurso de apelación suba al Tribunal de Servicio Civil, porque va a ser declarado improcedente. Muy bien, continuamos. Plazo para interponer el recurso de apelación. Veamos la diapositiva. Habíamos señalado previamente que el plazo tanto para el recurso de reconsideración como recurso de apelación es de 15 días plazo perentorio, ¿correcto? 15 días. Una de las casuísticas que se ha presentado hace poco era el cómputo del plazo, cuando se presenta el recurso de apelación por mesa de partes virtual. Resulta que uno de los servidores sancionados presenta su recurso de apelación en el día 15 a las 6:15 p.m.
llega a la Oficina de Recursos Humanos, tramita el recurso, luego lo elevan al Tribunal de Servicio Civil y el Tribunal de Servicio Civil declara improcedente el recurso. ¿Por qué? Porque señala que no ha sido presentado dentro del plazo de 15 días. ¿Cómo así? La mesa de partes virtual tiene un horario de atención. Ese horario de atención debe ser el mismo horario de atención como si fuese de manera física. En este caso, en esta entidad, era hasta las 5 p.m. Pero lo han admitido y le han dado trámite, sí. Pero siempre se va a dar trámite, pero la fecha que se consigna para efectos legales es el día siguiente. Eso ha pasado hace poco con el Tribunal de Servicio Civil. Entonces, la recomendación acá es no esperar el último día, y si vamos a presentar el recurso el último día, hay que presentarlo dentro del horario señalado por la entidad. Continuamos. 15 días de haber sido notificado el acto que desea impugnar, su interposición no suspende los efectos de la sanción. Si yo busco suspender una sanción de suspensión, una sanción de destitución, con un recurso de apelación va a ser infructuosa mi medida. ¿Correcto? Se otorga el recurso, se admite el recurso, pero los efectos de la sanción continúan. ¿Cuál es el efecto de una sanción de suspensión? Ya no poder brindar servicio efectivo. Se me cierran las puertas de la entidad, se me quita el registro de asistencia, el registro del acceso a los correos electrónicos, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de una extinción del vínculo laboral por destitución? El mismo, se niegan los accesos, tanto físicos como informáticos, respecto a la entidad. Admisión del recurso. Una de las cosas que todavía no interiorizamos es que el recurso de apelación para suspensión y destitución es presentado a la Oficina de Recursos Humanos. No la presento al Tribunal del Servicio Civil. La Oficina de Recursos Humanos evalúa los requisitos del recurso, luego arma el expediente disciplinario, incluye el informe escalafonario, llena el formato de casilla electrónica y eleva al Tribunal del Servicio Civil. Y no queda ahí, porque el Tribunal del Servicio Civil tiene todavía un filtro adicional, tiene una secretaría técnica, como una especie de relatoría, ¿no? Donde se encarga de verificar los requisitos de admisibilidad que se encuentran en el artículo 18 de su reglamento. Reglamento del Tribunal del Servicio Civil. Una de las cosas que se han superado con el tiempo es de que el recurso de apelación ya no requiere la firma de un abogado. Antes sí, era un requisito de admisibilidad que el escrito de apelación tenga la firma de un abogado. El plazo. Y acá sí necesito, por favor, toda su atención. Veamos la pizarra. Cuando se trate de suspensión y destitución, presento mi recurso de apelación, ¿correcto? ¿Ante quién? Ante la ORH. Y la ORH tiene un plazo máximo de 10 días para que suba al Tribunal de Servicio Civil. Estimada Dayana, ¿me puedes dar el nombre de una de las personas que nos acompañan, por favor? Estimado Julio, ¿cómo estás? Julio, ¿qué pasa si la Oficina de Recursos Humanos no eleva el expediente y mi recurso de apelación al Tribunal de Servicio Civil en el plazo de 10 días? ¿Qué herramienta podemos utilizar como abogados defensores de servidores civiles? El tubo del LPAG, el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece una herramienta, un remedio, conocido como queja. La queja por defecto de tramitación. La queja requiere, para que sea procedente, una ley o una norma que establezca un plazo para que la autoridad realice una acción o emita un pronunciamiento.
En este caso, tenemos el reglamento del Tribunal del Servicio Civil que me dice que este recurso tiene que ser elevado en 10 días. La Oficina de Recursos Humanos no está cumpliendo con el plazo. Han pasado 3 meses, nos diría Julio. ¿Qué puedo hacer? Puedes presentar un recurso de queja. Este recurso de queja, ¿quién lo resuelve, estimado Julio? El superior jerárquico de la Oficina de Recursos Humanos. Si el superior jerárquico señala de que el recurso de queja es fundado en derecho, puede determinarse incluso la responsabilidad disciplinaria de la Oficina de Recursos Humanos. Pero lo que nos importa a nosotros respecto a nuestros patrocinados es de que el superior jerárquico va a disponer, tomar medidas correctivas y que este expediente suba de manera inmediata al Tribunal del Servicio Civil. Entonces recuerden, la queja por defecto de tramitación es una herramienta que podríamos utilizar válidamente. Aclaración y corrección, claro que sí. Todos los seres humanos, ¿no?, somos susceptibles a cometer errores y el Tribunal de Servicio Civil no es la excepción. Cuando el Tribunal de Servicio Civil emite una resolución ambigua, imprecisa, de repente con errores materiales, puede modificar de oficio o de parte sus resoluciones. ¿Cuál es el plazo que se otorga? 15 días de haberse emitido. Se puede solicitar la aclaración o corrección. En la diapositiva, que ya está compartida con ustedes, pueden verificar algunos ejemplos de ello, ¿no? Muy bien. Esta resolución del año 2021, 541, es muy interesante, atípica, podríamos decir. Gustavo, ¿qué pasa si yo ya presenté mi recurso de apelación? Ya está en el Tribunal de Servicio Civil, pero la sanción ya se ejecutó. Es decir, me habían suspendido 2 días y ya han pasado 3 meses y ya se ejecutó, ya estoy trabajando en mi entidad. No quiero tener problemas con mi empleador. ¿Puedo desistirme del recurso de apelación? Si es posible, en cualquier etapa del procedimiento. Lo que ha señalado el Tribunal de Servicio Civil, la primera sala, es de que sí resulta factible, por lo tanto se acepta el desistimiento y el recurso de apelación queda sin efecto. Costos del procedimiento, ya lo hemos repetido 3 ocasiones, solamente ustedes tienen que entender, por favor, interiorizar conjuntamente conmigo, que cuando el apelante es favorecido por el Tribunal del Servicio Civil, tiene el derecho a solicitar los reembolsos. ¿Qué son reembolso de costos? El pago que he dado al abogado. Luego, ¿qué hace el Tribunal del Servicio Civil? Emite este tipo de resoluciones. Miren ustedes, se aprueba la liquidación y se reconoce el reembolso de los costos. ¿Esta resolución a dónde va? Va a la entidad, para que la entidad ejecute, por un lado, haga el reconocimiento y haga el reembolso respectivo. Reformatio impeius, uno de los temas muy controvertidos en el procedimiento administrativo disciplinario. Miren el escenario. El órgano sancionador. Gustavo Rico es sancionado con 5 meses. Luego presento mi recurso de apelación, derecho a la doble instancia, sube al Tribunal de Servicio Civil. Resulta que el Tribunal de Servicio Civil declara nulo todo lo actuado. Todo el procedimiento se declara nulo porque han encontrado un vicio. Y la nulidad acarrea hasta el momento donde se identifica el vicio. En este caso, en este supuesto de hecho, el vicio es hasta la instauración. Eso significa que la entidad tiene que volver a precalificar, volver a iniciar el procedimiento, pasa por la fase sancionadora. La Reformatio impeius es la institución que limita a la entidad en el ejercicio del ius puniendi. Lo que señala este principio Reformatio impeius es proscribir o empeorar la situación del presunto infractor. Si en la primera sanción me ha suspendido con 5 meses,
Cuando vuelvas a iniciar un nuevo procedimiento y de llegarse el caso a sancionarme, me puedes sancionar, claro que sí, pero cuidado, la sanción tiene que ser o 5 meses o por debajo de los 5 meses. Gustavo, pero yo he encontrado elementos suficientes para sancionar por 10 meses. Incluso estoy un poco incómodo como órgano sancionador porque inicialmente me han declarado nulo. Y como ya me declararon nulo y me dieron las herramientas y evidenciaron en qué temas nos equivocamos, en esta segunda sanción hemos corregido todo eso. Y vamos a lo seguro. Por lo tanto, voy a sancionar por 6 meses. Cuidado, porque esa es una proscripción, ese es un llamado a la atención del principio reformatio impeius, que significa que tú puedes sancionar válidamente, sí, pero tiene que ser por debajo de la sanción primigenia. No puedo reformar en peor la situación del presunto infractor. Plazo de prescripción en caso de nulidad. Es una de las cosas que siempre se preguntan en esta etapa, ¿no? ¿Qué pasa si el Tribunal del Servicio Civil declara nulo todo lo actuado? ¿Qué pasó con todo ese tiempo que ya había transcurrido? Se suspende. Es como si el plazo no hubiese existido y luego el plazo se reanuda. Se reanuda la etapa donde quedó o donde se identificó el vicio. Lo vamos a ver en los precedentes. Y acá empezamos con los precedentes, justamente. Precedente 1-2016. El primer precedente en materia disciplinaria con la ley 30057, ley del servicio civil. Este precedente tiene dos conclusiones relevantes. Primera conclusión, el plazo de prescripción. Antes del precedente se entendía que el plazo de prescripción debería tomarse en cuenta como hito la toma de conocimiento de recursos humanos o la toma de conocimiento de la Secretaría Técnica. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa la Directiva 02-2015 te dice que el plazo de prescripción es 3 años computados desde la comisión de los hechos o 1 año de conocido por recursos humanos o la Secretaría Técnica. Entonces el precedente 1-2016 dice lo siguiente. ¿Por qué la Directiva 02-2015 considera que la Secretaría Técnica tiene que ser un hito para el cómputo de plazo de prescripción? ¿Por qué? Si no es autoridad del PAT. Por lo tanto, como no es autoridad del PAT y solamente es un órgano de apoyo, debemos de dejar de lado ese hito y solamente considerar lo que la ley y el reglamento establecen. Esto es recursos humanos como hito para el plazo de prescripción. Este precedente de observancia obligatoria también señala lo siguiente. El plazo de prescripción del PAT propiamente dicho. ¿Cómo era antes? Antes del precedente se entendía que el plazo de prescripción del PAT ya instaurado debe ser de la notificación del acto de inicio hasta la emisión de la sanción debidamente notificada. Repito, de notificación a notificación, acto de inicio, acto de sanción. ¿Por qué? Porque con la notificación se entiende que surten los efectos del pronunciamiento de la autoridad. Sin embargo, después del precedente, enmendaron la plana y dijeron no, el reglamento establece emisión de la sanción, pero la ley no dice eso. La ley 30057 señala que es fecha del acto del pronunciamiento del órgano sancionador. No dice notificación. Un poco jalado de los pelos, sin duda, ¿no? Sin duda, es una de las cosas que se cuestiona este precedente. Por lo tanto, a partir del 2016, el plazo de prescripción del procedimiento ya instaurado se computa. Inicio del PAT debidamente notificado hasta la fecha del acto que contiene la sanción. ¿Pueden haber externalidades negativas? Sí, lo hemos mencionado la semana pasada. ¿Qué pasa con aquellas entidades que reservan números de resoluciones con la finalidad de evitar la prescripción? ¿No? Claro que sí. Está por prescribir, estimado Guillermo, mañana el expediente. ¿Qué podemos hacer? No se preocupen, podemos reservar un número de resolución y luego lo notificamos el viernes o el lunes.
Eso pasa en algunas entidades. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar la prescripción. ¿Por qué? Porque el precedente no me exige que notifique el acto de sanción. Lo que me exige es de que el acto que contiene la sanción sea una fecha anterior al plazo de prescripción. ¿Sí? Muy bien, veamos otro precedente. Precedente 1/2019. En este precedente vamos a encontrar el tema referido a la negligencia en el desempeño de funciones. Miren lo que venía pasando. Año 2014, 14 de septiembre de 2014. Recién en el año 2019, el Tribunal del Servicio Civil, la Sala Plena, se da cuenta de esto. Nos jala las orejas a todos los gestores de recursos humanos, secretarios técnicos de la administración pública. Y nos dice, han pasado ya 5 años y todavía no aprenden a imputar de manera adecuada la negligencia en el desempeño de funciones. Si ustedes imputan negligencia en el desempeño de funciones, tienen que dotar de contenido a la imputación. ¿Cómo así? No basta con señalar que Gustavo Rico ha sido negligente en el desempeño de sus funciones, sino que tengo que señalar cuáles son las funciones que presuntamente se han ejecutado de manera negligente. Llega a la conclusión el precedente de que esta falta disciplinaria, es una falta en blanco, es decir, que necesita de remisión de otras normas para poder satisfacer el principio de tipicidad, el principio de taxatividad. ¿Cuáles otras normas? Documentos de gestión, el ROF, el MOF, el clasificador de cargo, el manual de perfil de puesto, el perfil de puesto, el aviso de convocatoria. Cualquier otra norma donde uno pueda desprender cuáles son las funciones del presunto infractor. Otra aclaración que nos da el precedente de observancia obligatoria es de que las funciones no son obligaciones generales, las funciones no son prohibiciones, sino que las funciones, cuando yo voy a imputar negligencia en el desempeño de funciones, tienen que estar relacionadas al objeto de contratación. Veamos. Si yo contrato a Gustavo Rico para el puesto de especialista legal, se presume de que existe un catálogo de funciones que debo de ejecutar. Por ejemplo, proyección de informes, proyección de resoluciones, análisis de calidad regulatoria, participar en reuniones, un catálogo de funciones. Es decir, la entidad ha visto en este perfil de puesto que requiere una convocatoria, tener una persona con estas aptitudes para ejecutar estas funciones. Gana la persona, ejecuta las funciones. La negligencia en el desempeño de funciones tiene que estar estrechamente dirigida, tiene que haber un nexo causal entre las funciones por las cuales la entidad me ha contratado y el presunto actuar negligente. ¿Por qué mencionamos esto? Año 2014, 15, 16, 18 y 19, antes del precedente, se trataba de configurar la falta por negligencia en el desempeño de funciones citando obligaciones generales. Me explico. ¿Qué sucede, estimado Julio, si tú no haces tu entrega de cargo? ¿Te podrían imputar negligencia en el desempeño de funciones? Y yo preguntaría, Julio, ¿te han contratado para hacer entrega de cargo? ¿Qué pasa, estimado Guillermo, estimado Luis? Si de repente no estás usando bien el photocheck o el uniforme, o de repente no estás utilizando bien la mascarilla, y te mencionan, has sido negligente, por lo tanto, te imputo el literal D del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, negligencia en el desempeño de funciones. Yo les preguntaría, ¿ustedes han sido contratados para utilizar bien el uniforme? ¿Para utilizar bien el photocheck? ¿Para hacer bien la entrega de cargo? No. Esas son obligaciones que tanto Luis como Guillermo, como Julio y mi persona y todos nosotros tenemos que cumplir porque son obligaciones generales implícitas. Estas obligaciones generales no pueden ser equiparables a funciones por las cuales la entidad me ha contratado.
Cuando yo impute negligencia en el desempeño de funciones, lo primero que tengo que hacer, me dice el precedente, es verificar si en su contrato, en el manual de perfil de puesto, en el MOF o en el ROF, existen estas funciones y tienen relación directa con el supuesto de hecho objeto de la imputación. ¿Sí? Entonces es muy importante. Recuerden que la negligencia no solamente es mencionar que ha sido negligente, sino que tengo que señalar cuáles son esas funciones que presuntamente han sido negligentes, señalar en qué marco normativo se encuentra, en qué dispositivo se encuentra, luego relacionar el supuesto de hecho, ¿no?, con las funciones presuntamente ejecutadas de manera negligente. Veamos algunos ejemplos. Gobierno Regional de Huancavelica. La imputada es la directora de abastecimiento, órgano encargado de las contrataciones. El objeto de la imputación es haber contratado a un locador de servicio que no cumplía con el perfil requerido. Se contrató a un locador de servicio, se emitió las órdenes de servicio por 3.000 soles, pero se dieron cuenta que el área usuaria se dio cuenta que este locador de servicio no cumplía con el perfil requerido. La pregunta es, ¿quién es el responsable? ¿No? Entonces tendríamos que ver en los documentos de gestión si es que existe algún profesional, algún servidor que tenga dentro de sus funciones la elaboración de perfiles, ¿no?, o la elaboración o verificación de términos de referencia. ¿Quién es el encargado en la entidad de verificar los términos de referencia? ¿Quién es el encargado de verificar las propuestas o los potenciales postores, potenciales locadores de servicio? En este caso llegaron a concluir que existe dentro de la entidad un manual de organización y funciones donde se señala que la responsable de verificar el perfil y el cumplimiento del TDR es la directora de abastecimiento. Por lo tanto, se le imputó negligencia en el desempeño de funciones. Finalizamos este precedente señalando que tanto en la fase instructiva como en la fase sancionadora tengo que mencionar que la imputación es por el literal D del artículo 85, negligencia en el desempeño de funciones. Y luego tengo que establecer cuáles son esas funciones que presuntamente han sido ejecutadas de manera negligente. Y acá viene la recomendación. Siempre en el Estado tratamos de forzar la figura, casi siempre, quiero generalizar, forzar la figura que la falta tiene que encajar en negligencia en el desempeño de funciones. Y no siempre es así. Cuando no existe una relación directa entre las funciones que ejecuta este servidor y la falta disciplinaria negligencia, tengo que evitar imputar el literal D del artículo 85. No se preocupen, existe otra forma de imputar responsabilidad administrativa disciplinaria. Por ejemplo, vulneración al Código de Ética y la Función Pública. Me explico. Si existe un supuesto de hecho donde ha generado de repente imprudencia o falta de responsabilidad por parte del presunto infractor, pero verificando en los documentos de gestión o en su contrato o en su perfil de puesto no existe ninguna función directa con el supuesto de hecho, no puedo imputar negligencia, pero puedo imputar vulneración al principio de responsabilidad de la Ley de Código Ética de la Función Pública. Entonces, no tengo que forzar la figura de la negligencia, sino tengo que saber utilizar en la medida de que exista de manera expresa una función que ha sido ejecutada de manera negligente. Si no hay una función de manera expresa, subsidiariamente, alternativamente, voy a verificar el incumplimiento del Código de Ética y la Función Pública. Vamos a ver otro precedente de observancia obligatoria. Precedente de observancia obligatoria 2/2019. Veamos. Veamos rápidamente la pizarra. Estimada Dayana, por favor, bríndame el nombre de una persona que nos acompañe esta noche. Giovanni. Muy bien. Giovanni, ¿qué es lo que pasaba hasta antes del 2019, precedente 2? Tenemos fase instructiva, órgano instructor, tenemos órgano sancionador.
Cuando el órgano sancionador se daba cuenta que existía algún vicio, decía, uy, acá hay un vicio, ¿qué puedo hacer? Si va al órgano sancionador, de repente no se da cuenta y luego nos pueden apelar, y si nos apelan pueden declarar nulo todo el PAT. Entonces no, Giovanni, ¿qué hacían estas personas? Declaraban la nulidad de oficio. Decían, voy a declarar la nulidad de oficio de mi acto de instauración. El órgano sancionador de repente también decía, el órgano instructor se equivocó. Y como se ha equivocado y yo soy el órgano sancionador, voy a declarar la nulidad de oficio de todo lo actuado. Y todo lo que ha pasado acá es como si no hubiese existido. Mira lo que pasaba, Giovanni. El órgano instructor y el órgano sancionador se tomaban atribuciones y declaraban la nulidad de sus propios actos. Lo que dice el precedente de observancia obligatoria es de que cuando hablemos de nulidad de oficio, tenemos que acudir a la norma madre, al tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Por qué? Porque en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General se establece las disposiciones de la nulidad de oficio. ¿Cómo es una nulidad de oficio? Cuando una autoridad, la autoridad, quiere declarar la nulidad de su propio acto, tiene que elevarlo ¿a quién, Giovanni? Al superior jerárquico. Y es el superior jerárquico el que decide sobre la nulidad. Ese es el trámite regular. Una autoridad no puede autodeclarar la nulidad de sus propios actos. Eso es imposible, no está contemplada en la norma. Para ser más específico, eso es ilegal. Entonces, aquellas autoridades que declararan la nulidad de sus propios actos con el afán de evitar más adelante la nulidad, lo que hacían era viciar el procedimiento. Cuando esto subía al Tribunal de Servicio Civil y se daban cuenta que había nulidades de oficio, declaraba nulo todo lo actuado, porque la nulidad había sido llevada de manera ilegal. Gustavo, ¿pero existe la posibilidad de declarar la nulidad de nuestros propios actos? Claro que sí. El tubo de la LPAG establece la única excepción a la regla. Y es cuando esta persona que quiere declarar la nulidad de su acto, esta autoridad, no tiene superior jerárquico. Cuando no tiene superior jerárquico, porque es la máxima autoridad, podría declarar la nulidad de su propio acto. Pero es una excepción a la regla. Eso no es lo que pasaba acá. Porque el órgano instructor, estimado Giovanni, y todos los que nos acompañan esta noche, como el órgano sancionador, tenían y tienen superiores jerárquicos. Entonces, ¿qué dijo el Tribunal de Servicio Civil? Nulo todo lo actuado porque se ha generado un vicio. Muy bien. Si quieren declarar nulidad de oficio de sus propios actos, sigan las disposiciones del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Vamos a ver ahora el precedente de Sala Plena 1/2020, entendiendo el contexto en el que nos encontramos. Lo que dijo el precedente es lo siguiente: 2 condiciones se requieren para suspender el plazo de prescripción: estado de emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio. Cuando tú tienes estas 2 condiciones, los plazos de prescripción se suspenden automáticamente. Por eso es que en la región Lima, por ejemplo, el plazo de prescripción se suspendió desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio del año 2020. ¿Por qué? Porque teníamos ya la declaratoria de estado de emergencia y en la región Lima teníamos ya la declaratoria de aislamiento obligatorio. ¿Qué significa? Durante este tiempo, cuando estén coexistiendo estas 2 condiciones, los plazos se suspenden, no corren. En otras regiones este plazo varía, hay que tener cuidado. Lo que está en la diapositiva es solamente región Lima. Recuerden que el aislamiento obligatorio iba cambiando en la medida de el nivel de contagio de cada región. Muy bien, en el mes de agosto del año 2020 se declaró nuevamente el aislamiento obligatorio en algunas regiones. Entonces comenzaron a tocarle la puerta, a servir nuevamente y decir: señores miembros del Tribunal de Servicio Civil, señores miembros de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ¿cómo quedan los plazos de prescripción?
Esto motivó que el Tribunal de Servicio Civil, a través de su Secretaría Técnica, saque un comunicado, recordando lo que decía el precedente. El precedente dice, dos condiciones, aislamiento obligatorio, estado de emergencia. Si tú tienes esos dos requisitos, los plazos están suspendidos. Muy bien, pasan los meses, estamos en el año 2021 y resulta que en febrero del año 2021, en la región Lima, se declara el aislamiento obligatorio. Porque el estado de emergencia ha seguido hasta la fecha, ¿no? Incluso está hasta el mes de marzo, actualmente. Entonces, uno decía, en Lima, región Lima, han declarado aislamiento obligatorio. Y la declaración también de estado de emergencia. Por lo tanto, debo de entender que el plazo de prescripción está suspendido. Pero fíjense que no es así. Servir, lamentablemente, no firma ni la Gerencia de Políticas ni el Tribunal de Servicio Civil, sino solamente el logo de Servir saca este comunicado que lo publica el 4 de febrero de 2021 y señala lo siguiente. Por si acaso, los plazos de prescripción no están suspendidos. ¿Pero por qué? Si tengo estado de emergencia más aislamiento obligatorio. Por la sencilla razón de que la premisa en la cual ha partido la Sala Plena con su precedente es en un escenario y contexto distinto a febrero 2021. En marzo 2020 no existía, por ejemplo, el decreto de urgencia 026 que permite hacer trabajo remoto en las entidades. No existía el decreto legislativo 1505 que permite las tres modalidades de trabajo, presencial, mixto y remoto. Entonces, el contexto en el cual se emitió el precedente de observancia obligatoria de los plazos de prescripción suspendidos es distinto a la fecha. Porque cuando sale el precedente, lo que se busca es cautelar los intereses y el ius puniendi de la entidad, porque las autoridades del PAT y la Secretaría Técnica se encontraban impedidas de hacer investigación, impedidas de dar continuidad al PAT. Entonces, Servir dice que ya no se suspenden los plazos de prescripción. Estamos de acuerdo con el fondo del pronunciamiento, pero no con la forma. Porque un comunicado, entenderán, espero ahí sus comentarios, sus críticas, ¿no? Para iniciar de alguna manera el intercambio de ideas. Un comunicado no puede ir en contra de un precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala Plena del Tribunal de Servicio Civil, ¿sí? Pero en el fondo tienen razón, sino que no estamos de acuerdo con la forma. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la resolución de Sala Plena 2-2020. En la resolución de Sala Plena 2-2020 nos habla del precedente vinculado de aquellos expedientes que son derivados por la Contraloría General de la República. Veamos la diapositiva. Recuerden que antes de abril del año 2018, el escenario de los servicios de control era el siguiente. Venía OSI, hacía un servicio de control y luego en su informe podrían encontrar faltas graves, faltas muy graves y faltas leves. Las faltas graves y muy graves iban a la Contraloría para el PAS. Las faltas leves a la entidad. ¿Para qué? Para que lo vean con un PAT, con un disciplinario. Pero en abril del año 2018, la Contraloría recibe un golpe. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 20-2015, señala que sus infracciones son inconstitucionales, vulneran el principio de tipicidad, son muy ambiguas, son muy abiertas. Ojo, y acá una aclaración, espero que la compartan. La Contraloría nunca perdió la potestad sancionadora. Lo que perdió la Contraloría eran sus infracciones. Repito, es como dije la semana pasada, es como tener un arma pero sin balas. La potestad sancionadora la tiene. Lo que no tenía es la posibilidad de poder imputar infracciones, porque estas infracciones habían sido declaradas inconstitucionales. Y según el artículo 81 del Código Procesal Constitucional, del antiguo código, y artículo 80 del nuevo código, señalan que al día siguiente de haber sido publicado en el Diario Oficial el peruano, las normas, disposiciones que han sido declaradas inconstitucionales están expulsadas del ordenamiento jurídico.
Entonces la Contraloría tiene potestad sancionadora, tenía, nunca la perdió, pero de abril 2018 en adelante, hasta este año, no tenía las infracciones. Entonces, el Contralor de aquella época, y sigue vigente, Nelson Schack, salió a mencionar en los medios de comunicación de que iba a existir un aproximado de 15.000 a 18.000 servidores y funcionarios que iban a quedar impunes, porque ya no podría ejercerse el PAS. Entonces, ¿qué se hizo? Se devolvió los expedientes a las entidades. Es muy probable que ustedes tengan, si trabajan en Secretaría Técnica, tengan expedientes devueltos por la Contraloría. Entonces, la pregunta acá es la siguiente, y desarrolla el precedente. ¿Cuál es el plazo de prescripción? ¿Cuál es el hito para computar el plazo de prescripción? La primera vez que tomé conocimiento del expediente y de todo lo actuado, o a partir de la segunda vez en donde me devuelven el expediente. Lo que dice el precedente 2-2002, que es a partir de la devolución. Porque en la primera oportunidad, tu entidad tomaste conocimiento de todo el expediente, pero solamente para que veas faltas leves. Nosotros no te dijimos que investigues a los involucrados en faltas graves y muy graves. Pero ahora sí te devolvemos para que investigues a los que estaban en faltas graves y muy graves. Y esa es una crítica que nosotros hacemos en este artículo que está publicado en LP Pasión por el Derecho. Los que quieren complementar pueden revisarlo, ¿no? ¿Por qué es la crítica? Porque la prescripción, estimados amigos y amigas, es una garantía que dota de seguridad jurídica al administrado. Es una garantía del administrado, no es una garantía de la entidad. Tiene que dotarme de seguridad jurídica como administrado, presunto infractor, de saber cuánto tiempo tiene, cuál es el límite para que la entidad pueda ejercer el ius puniendi, para que la entidad pueda sancionarme. Si yo le otorgo la oportunidad a la entidad de variar con este tipo de argumentos el plazo de prescripción, lo que estoy generando es inseguridad jurídica, porque va a llegar un momento que cuando se encuentre la entidad impedida de alguna manera, tenga que modificarse la posición en beneficio de la entidad, ¿no? Puede ser controvertido, claro que sí. No estamos a favor de la impunidad, ¿no? Pero sí a favor de respetar la garantía, como es la institución de la prescripción. Vamos a ver otro precedente de manera muy rápida, porque este precedente es corto. 5/2020, resolución de sala plena, que nos establece dos recomendaciones. Primera recomendación: las faltas leves tienen que estar reguladas en el reglamento interno de trabajo. Si el día de mañana Guillermo, ¿cómo estás, Guillermo? Que eres nuestro secretario técnico en el ejemplo, tu prognosis de sanción es una amonestación escrita, la falta que me tienes que imputar tiene que estar en tu RIT o en tu RIS. No es concebible que una prognosis de sanción, amonestación escrita, sea para imputar las faltas del artículo 85, por ejemplo. Esa imputación es nula. Cuando yo imputo artículo 85, la Ley de Servicio Civil, artículo 98, reglamento, tubo del LPAG, Ley de Código Ética de la Función Pública, es porque mi prognosis de sanción es una suspensión o destitución. Repito, Guillermo y todos los que nos escuchan, cuando mi prognosis de sanción es una amonestación escrita, significa que la falta que estoy imputando está en el RIT o en el RIS. Luis, o de repente Giovanni, eso no significa de que cuando yo tenga una prognosis de sanción, de suspensión por negligencia en el desempeño de funciones, al momento de sancionar, el órgano sancionador decida reducir la sanción a una amonestación escrita. Eso sí es posible. Pero lo que no es posible es iniciar el PAT con una prognosis de amonestación escrita con faltas del artículo 85. Eso está proscrito, ¿sí? La segunda recomendación del precedente, lo que nos dice es todos los gestores de recursos humanos, todas las entidades, tienen que empezar a regular supuestos de hecho que ameriten responsabilidad disciplinaria, faltas disciplinarias. Pero cuando regulen en su RIT, tienen que ser faltas leves. No tienen que ser faltas que ya están establecidas en otros cuerpos normativos. Porque si vamos a comparar
jerarquía de normas entre un RIS y una ley, va a ganar la ley, ¿no? Entonces, si yo regulo negligencia en el desempeño de funciones en el RIT, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya tengo una ley que lo establece. Eso sería inocuo, sería inaplicable. Entonces, Gustavo, ¿qué puedo regular en el reglamento interno de trabajo? Faltas que no están establecidas en este marco legal. Por ejemplo, la ausencia injustificada por más de 3 días consecutivos es una falta que se sanciona con el artículo 85. Suspensión o destitución. Pero yo fácilmente podría regular en mi reglamento interno de trabajo aquellas ausencias injustificadas menores a 3 días. No estoy vulnerando lo que dice la ley, sino que estoy superando o estoy regulando ese espacio de 1 a 3 días. Porque de 3 días a más ya está regulado en la ley del servicio civil. Muy bien. Continuamos. Resolución de Sala Plena 6/2020. ¿Qué nos establece? Necesito ir a la pizarra. Acompáñenme. ¿Qué nos, estimada Dayana? No sé si me puedes brindar el nombre de alguna persona, por favor. Max, ¿cómo estás? Qué gusto. Max, el precedente 6/2020. 2 conclusiones muy básicas. Primero, si yo voy a imputar la ley de código de ética de la función pública, tengo que señalar que es a título de la falta contenida en el literal Q del artículo 85 de la ley del servicio civil. Segundo, tengo que concordarlo con el artículo 100 del reglamento de la ley del servicio civil. Vamos a explicar esto. Muchos años han tenido que pasar, para ser exactos 6 años, para saber imputar código de ética a la función pública. Sí, Max, te comento. Antes uno decía, has vulnerado el deber, has configurado la prohibición o has vulnerado el principio contenido en el código de ética de la función pública. Por lo tanto, te voy a iniciar un PAT y la prognosis de sanción es una suspensión. Fase instructiva, fase sancionadora, se sancionaba, apelaban, el Tribunal de Servicio Civil decía nulo todo lo actuado. ¿Por qué? Porque cuando vas a imputar código de ética a la función pública, tienes que dotar de contenido, muy similar a la negligencia, Max. Tienes que decir que la falta imputada, si bien es cierto es por la vulneración de un principio del código de ética, por la configuración de una prohibición del código de ética o por el incumplimiento de un deber del código de ética. Pero no queda ahí. Tienes que decir que es en virtud, esta falta se ha configurado en virtud al literal Q del artículo 85. Cuando uno va y revisa, Max y todos los que nos acompañan, el literal Q del artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, señala, y las demás que la ley establezca. Entonces, el literal Q del artículo 85 es como una falta en blanco, como una falta que, cajón desastre que te invita a otras faltas disciplinarias. Por ejemplo, hace poco se señaló que cuando vamos a sacar a concurso público, tenemos que tener el registro AIRS. Si no tenemos el registro AIRS, es responsabilidad administrativa disciplinaria. Constituye una falta disciplinaria. ¿Pero eso está en el artículo 85? No. Pero sí va a entrar en el literal Q del artículo 85. Lo que quiero decir es que las faltas disciplinarias pueden ser tan variadas y pueden estar en otras leyes especiales que no necesariamente están de manera expresa en el artículo 85. Sino que esas faltas disciplinarias que están en otras leyes tienen que estar configuradas de manera abierta en el literal Q del artículo 85. El otro requisito del precedente es concordarlo con el artículo 100 del reglamento. Max podría decir, Gustavo, ¿qué pasa si yo solamente cumplo con el primer requisito? Va a ser declarada nula tu imputación. Gustavo, ¿qué pasa si yo solamente lo concuerdo? El mismo resultado, la misma contingencia, estimado Max. Tu imputación va a ser declarada nula, ¿sí? Ya que hemos tocado este tema con Max,
este tema del Código de Ética de la Función Pública, aprovecho para comentarles lo siguiente. Cuando yo imputo Código de Ética de la Función Pública, no puedo imputar de manera simultánea el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. A diferencia, obviamente, del literal Q, ¿no? Me explico. Max, si tú me imputas Código de Ética de la Función Pública y cumples con estos requisitos, válidamente una imputación prolija. Pero si para querer agravar mi situación, para querer de una manera sustentar mejor tu imputación, dices que además de haber vulnerado el principio de responsabilidad, he sido negligente. Por ejemplo, me imputas el literal D del artículo 85. He sido negligente. Por lo tanto, habría cometido dos faltas. ¿Con qué finalidad hacemos eso, Max? Para agravar mi situación. Fíjense que hacer este tipo de cosas es generar la nulidad de tu imputación. Porque yo no puedo imputar de manera simultánea Código de Ética de la Función Pública y el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, todos sus catálogos, a excepción del literal Q. ¿Sí? Mucho cuidado. No está permitido imputar de manera simultánea estos dos cuerpos normativos. Muy bien. Vamos a ver ahora. Tenemos el precedente 10 del año 2020. Vamos a necesitar también la pizarra para explicar. Estimada Dayan, no sé si nos puedes brindar el nombre de otra persona, por favor, mientras borro la pizarra. Marco, ¿cómo estás, Marco? Buenas noches. Marco, nos acompaña Marco, muy bien. Marco, este precedente, el 10-2020, establece lo siguiente. Etapa preliminar, Secretaría Técnica PAT, llega al órgano instructor, luego el órgano sancionador. Ese es el PAT, ¿verdad, Marco? Muy bien. Marco, ¿recuerdas que la Secretaría Técnica emite un informe de precalificación? Que dicho sea de paso no es vinculante. Al no ser vinculante, remite el informe de precalificación. Marco, que es el órgano instructor, dice, no estoy de acuerdo contigo, Gustavo, que eres secretario técnico. Yo creo que no es una suspensión. Desde mi punto de vista, dice Marco, es una destitución. Entonces Marco se puede apartar de este informe de precalificación y dice, no suspensión, pero sí destitución. Y esto va a generar destitución. Y esto va a generar dos cosas. Por un lado, se detiene el PAT y no se inicia. Porque recién estamos en la etapa donde tengo que convencer al órgano instructor, a Marco, que es mi pronóstico de sanción es una suspensión. Pero Marco dice, no, para mí es destitución. Y eso nos va a cambiar todas las reglas de juego. ¿Por qué? Porque cuando el potencial órgano instructor quiere variar la sanción hacia arriba, lo que va a generar es que se busque al órgano competente. En el caso de destitución, ¿quién era el órgano instructor? Es la ORH. ¿Y quién es el órgano sancionador? Es el titular de la entidad. Entonces lo que tiene que hacer Marco es un informe apartándose del informe de precalificación y sustentando que es una destitución. Ese informe, Marco, va a ir al que probablemente podría ser el órgano instructor de llegarse a atender tu pronunciamiento. Entonces va al jefe de recursos humanos, porque tú estás proponiendo una destitución. Miren lo que va a pasar acá. El jefe de recursos humanos tiene dos salidas. O le da la razón a Marco y le dice, sí, Marco, tienes toda la razón, Gustavo Rico se equivocó, para mí esta es una destitución, por lo tanto, Marco, no te preocupes, yo me aboco, yo soy el órgano instructor y yo me voy a encargar de iniciar el PAT. O en su defecto, Marco puede decir, estás equivocado, perdón, el ORH, la Oficina de Recursos Humanos, le puede decir a Marco, Marco, estás equivocado, yo le doy la razón a Gustavo Rico, es una suspensión, no estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué va a suceder ahí?
un conflicto de competencia, porque ni el órgano instructor identificado por Secretaría Técnica quiere ser competente, ni el órgano instructor identificado por el potencial e inicial órgano instructor recomendado no quiere ser competente. Entonces, al existir un conflicto de competencia entre este y este, lo que dice el precedente, tiene que subir a un superior jerárquico para que este superior jerárquico decida cuál de los dos se va a abocar al procedimiento administrativo disciplinario. Otra de las cosas que nos dice este precedente, que este tema de la modificación de órgano instructor y órgano sancionador cuando varía la sanción, se da únicamente antes de iniciar el PAT. Porque cuando el PAT ya está instaurado, estimado Marco, ya no puedo modificar las autoridades, ¿sí? Salvo una abstención. Esto se da, este conflicto de competencia, estimados amigos, se da única y exclusivamente antes de iniciarse el PAT. Muy bien. Vamos a ver ahora el precedente 11-2020. Este precedente nos habla de la coherencia o correlación que tiene que haber entre la imputación y la sanción. Acompáñenme en la pizarra. Estimada Dayana, por favor, disculpa la molestia. Una persona que nos acompañe. Muy bien. Félix. Estimado Félix, buenas noches. ¿Qué nos dice el precedente 11-2020, estimado Félix? Coherencia y correlación entre la imputación y la sanción. Muy bien. Hemos visto a lo largo de estas sesiones que el órgano instructor inicia el PAT con una prognosis de sanción. Vamos a decir, Félix, que es una suspensión y es a título de haber configurado las faltas A, B y C. Lo que pide el precedente, Félix, y todos los que nos acompañan, es que al momento de sancionar, de repente la sanción es distinta, Félix. Puede ser una suspensión, pero también puede ser una amonestación escrita. Recuerda que el órgano sancionador puede modificar la sanción hacia abajo, nunca hacia arriba, pero sí puede modificar hacia abajo. Pero lo que exige el precedente es que la imputación sea la misma. Es decir, que sea por A, que sea por B, que sea por C. Esta es la correlación. Imputé por A, sancioné por A. Imputé por B, sancioné por B. Imputé por C, sancioné por C. Félix, se presenta el siguiente supuesto. ¿Qué pasa si tú en tu calidad de órgano sancionador me sancionas y agregas por ahí la falta de? ¿Es correcto? La pregunta, estimado Félix y todos los que nos acompañan, ¿en qué momento del procedimiento administrativo disciplinario, estimado Félix, me diste la oportunidad de defenderme por la imputación de D? Cuando me iniciaron el procedimiento administrativo disciplinario, me imputaron A, B y C. Toda mi teoría del caso, todos mis argumentos de defensa giraron en torno a esta imputación. En la fase instructiva ni en la fase sancionadora me dijeron que me estaban imputando el literal D. No, lo que pasa, podría decir Félix hipotéticamente, es que he encontrado más elementos y dentro de esos elementos he visto que has configurado la falta de. Entonces, lo que quiere evitar con este precedente de la Sala Plena del Tribunal de Servicio Civil es ese tipo de incongruencias. Si tú imputas A, B y C, tienes que sancionar por A, B y C. O, en su defecto, podría darse lo siguiente. El órgano sancionador dice, no, respecto a A, te absuelvo. Respecto a B, te absuelvo. Pero solo te sanciono por C. Eso sí es posible. ¿Por qué? Porque sí te di la oportunidad de defenderte por C. Lo que está proscribiendo el precedente es sancionar porque aquellas faltas que han sido imputadas, pero no le has dado la oportunidad al presunto infractor o administrado a defenderse. ¿Sí? Muy bien.
Un ejemplo, no solamente con las imputaciones, veamos la diapositiva. En este caso, que es la resolución de primera sala 1979 del año 2016, se imputó a los miembros del comité ad hoc porque no habían incluido en las bases, no habían incluido en el SEACE las bases integradas de una licitación pública. Cuando al momento de instaurar no señalaron las normas vulneradas, pero la falta imputada era negligencia en el desempeño de funciones. Repito, estamos en la etapa de instauración, le dicen cuál ha sido la conducta por la cual se imputa. La falta imputada es literal D del artículo 85, negligencia, pero no se señala ninguna norma vulnerada. Ya estamos en la fase sanción. ¿Qué advierte el Tribunal de Servicio Civil? La conducta es la misma en la fase sancionadora, la falta es la misma, negligencia, pero casualidad, ahora en la fase sancionadora se dice que has vulnerado estas normas. Y lo que dice el Tribunal de Servicio Civil es nulo todo lo actuado. ¿Por qué nulo todo lo actuado? Porque no has demostrado en ninguna parte del procedimiento que le hayas dado la oportunidad al presunto infractor a defenderse sobre estas presuntas normas vulneradas. Y eso es una vulneración al debido procedimiento, específicamente al derecho de defensa. ¿Sí? Y con eso, queridos amigos, hemos terminado nuestra sesión de hoy en cuanto a los precedentes de observancia obligatoria y una recapitulación